ya más, designan más. Después tenés el día, los días miércoles, tenés 15% de descuento. Apoyen un cachito porque no puedo Vuelvan iniciarlo porque tengo la compartida también de la pantalla. creo que la mejor de todas, jueves en tarde, Pero, 15% ¿quién de habla descuento. acá? Sí. Ah, bueno, bueno, a ver. Si voy a financiar la deuda, el déficit con deuda interna, fíjese la secuencia con las flechitas. Primero tengo un aumento del déficit fiscal. El déficit fiscal, ¿cómo lo pago? Aumentando la deuda en moneda local. ¿Eh? Si yo tomo la deuda en moneda local, ¿tiene efecto monetario esto? No. La expansión de la base monetaria es cero. ¿Por qué? Y porque la guita me la dio otro, no la emití. No tengo un efecto monetario, no emití dinero. Me estoy financiando en pesos con un bono, no emití dinero, tengo emisión cero. Ahora, ¿qué ocurre? Me llevé la guita que tenían los bancos, que en vez de prestársela a la gente, me la dieron a mí. Y la gente la necesita para funcionar, para hacer inversiones, para pagar la tarjeta, por un montón de cosas. Por lo tanto, vas a tener una presión de la gente para pedir guita y la guita la tengo yo. Entonces eso va a disparar la tasa de interés para arriba. Me genera más demanda de dinero, la demanda igual, pero yo le achiqué la oferta. Me dispara la tasa de interés. Si se dispara la tasa de interés, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cualquier incremento del gasto que yo haya generado en el PBI lo pierdo porque se me cae la inversión y el consumo por el aumento de la tasa de interés. Ese fenómeno hace que cuando termine todo este proceso de endeudamiento, la economía tiene el mismo tamaño cuando empecé que cuando terminé. Pero la diferencia es que ahora el Estado tiene una participación más grande en la economía, el sector privado una más chica. Ese fenómeno se llama crowding out. Y entonces tienen que tener en claro que cuando un país financia su déficit fiscal con deuda interna, está provocando crowding out, que quiere decir expulsar al sector privado hacia afuera de la economía. Hace que sea más caro invertir y se achica el consumo y la inversión. Esto, bueno, después vamos al siguiente ejemplo. Me puedo endeudar en moneda extranjera. Si me voy a endeudar en moneda extranjera, puedo hacerlo de distintas formas. Puedo pedir el crédito a los bancos, puedo pedir el crédito al Fondo Monetario, al Banco Mundial, como estamos haciendo ahora, puedo pedirle crédito a organismos multinacionales, como por ejemplo el Club de París, que lo integran los países y me la prestan entre los países, le debo guita a todos. Después me puede prestar un país en forma directa, como ya ha pasado en el pasado, pues te dio plata a Venezuela, te dio plata a Estados Unidos o Brasil, o te da plata a China a través del swap. Esas son distintas formas de tomar deuda en el exterior. Ahora, si yo tengo un tipo de cambio fijo y tomo deuda en el exterior, ¿qué termina ocurriendo? Traigo los dólares y al Banco Central le entrego los dólares. ¿Y qué me da el Banco Central a cambio de eso? Me da pesos. Y yo con esos pesos pago el déficit fiscal en pesos. Por lo tanto, es como si hubiera emitido dinero, nada más que debo al exterior. Lo peor que podemos hacer es pagar un déficit fiscal en pesos con deuda externa. Porque si pagamos un déficit fiscal en pesos con deuda externa, terminamos emitiendo el dinero. Porque cuando vos traes los dólares, eso te queda al Banco Central. Y el Banco Central del Tesoro le da la guita para que pague el déficit. Entonces, aumenta la base monetaria. Cuando aumenta la base monetaria, baja la tasa de interés y los capitales se escapan. Y cuando se escapan los capitales, ahí este, terminamos sin los dólares y con la deuda. Es un error gravísimo. Otra cosa que ocurre es que cuando emito dinero, si la demanda de dinero, como vamos a ver en la clase que viene, no está bien ubicada, cuando yo emito dinero, puedo generar inflación. Y si yo estoy generando inflación y estoy emitiendo dinero, el gobierno puede perder las elecciones. Entonces lo que hace el gobierno en ese caso, y lo que estoy diciendo ahora es lo que hizo Macri, es lo que hizo Alberto Fernández,
y en gran parte de lo que hizo Milei, hasta ahora últimamente cambió porque se desligó de todo, lo pasó todo al Tesoro, pero la deuda la debes igual. Es como que en vez de verte el Banco Central, te debe el Tesoro. Es como que yo te debo aquí, te voy a decir, bueno, ahora te va a pagar mi esposa, no yo. Es más serio. No, no es así la historia. Pero el hecho concreto es que es maquillaje, eso se llama contabilidad creativa. El hecho concreto es que cuando yo tengo un aumento de la inflación porque traje dólares del exterior y los estoy emitiendo para pagar pesos, para pagar el déficit. Distinto si lo guardo como reserva y no lo toco, lo saco de circulación. Pero si yo estoy haciendo esto, lo emito. Y si lo emito, suben los precios. Entonces, muchas veces los gobiernos se ven tentados a esterilizar. ¿Qué quiere decir esterilizar? Para que no se me vaya a precios, colocan un bono en pesos. Entonces, al mercado le colocan el bono y el gobierno se lleva los pesos, lo saca de circulación. Entonces, al sacarlo de circulación no se le va todo a precios. Ahora, fíjense cómo termina la película. Yo tenía un déficit de 1 millón de pesos. Pedí, si tengo el 1 a 1, pedí $1 millón para pagar el millón de pesos. Me dieron el millón de dólares, lo pasé a pesos, cancelé el millón de pesos. Y después emití deuda en pesos por 1 millón de pesos para que no se me vaya a precio. Conclusión, un déficit de 1 millón de pesos se convirtió en deuda por 2 millones de pesos. Uno en dólares y otro en pesos. Me endeudo el doble. Esto es lo que hizo Macri, por eso volamos por el aire mal, pero mal, con números groserísimos. ¿Eh? Y después, esto es la época de las LEVAC, después lo repitió Alberto Fernández con la época de las LELIC, casi terminamos la hiper. Y gran parte de la licuación que instrumentó este gobierno porque recién lo desactivó hace 3 meses, este mecanismo, pero cuando pudo haberlo desactivado mucho antes. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la clase de política económica, porque no estamos todavía técnicamente para evaluar todo esto. Lo que ustedes quiero que vean es que lo peor que puedes hacer es financiar un déficit en pesos con deuda en dólares. Salvo, y acá vamos a ser serios, salvo que yo gracias a este déficit en pesos logre aumentar mis exportaciones por algún motivo o disminuir mis importaciones. Por ejemplo, yo tengo que hacer un déficit en pesos para terminar un gasoducto que me va a permitir exportarle gas a Brasil, y el déficit en pesos de 2.000 millones de dólares, y gracias a esto voy a exportar 3.000 millones a Brasil, y me juego. ¿Por qué? Y porque a pesar de eso voy a ganar mucha guita en dólares gracias a esa obra que está en pesos. Ahí se puede hacer, por eso siempre hay que hacer el balance de divisas. Si me va a disminuir importaciones o me va a aumentar exportaciones, sirve hacerlo igual. Y otra cosa que es importante, que si el déficit está en dólares, no tiene efecto monetario. ¿Por qué? Porque si a mí yo coloco un bono, me dan dólares y lo voy a usar para pagar deuda en dólares, no tiene efecto monetario. Nunca lo convertí a pesos. Eso sí, me tengo que asegurar que en la Argentina, que recaudo en pesos, genere el superávit necesario para después conseguir los dólares para pagar esto. Por eso hay que hacer el balance de divisas. Conseguir deuda en dólares para pagar importaciones en dólares. Si cuando aplico el uso de esas importaciones no voy a generar los dólares, ahorrando importaciones futuras, aumentando las exportaciones, no voy a poder devolver los dólares porque simplemente no los voy a haber generado. Entonces hay que tener cuidado. Después está, esto mismo se puede aplicar a un ejemplo con tipo de cambio flexible. La otra es cuando yo decido financiarlo emitiendo dinero. Si yo financio un déficit emitiendo dinero, obviamente ya sabemos que se va todo inflación, pero no necesariamente, lo van a entender en la clase de política económica. ¿Por qué? Y porque la demanda de dinero es un porcentaje del PBI. Si mi demanda de dinero está creciendo, yo tengo que aumentar la oferta de dinero. Y a veces lo tengo que aumentar a partir de un déficit fiscal, como hacía Japón, por ejemplo, en la década del 60. En la década del 60, los japoneses tenían una demanda de dinero que era la mitad del PBI, el 50%. Entonces crecían al 10%, estaban viviendo el dinero japonés, su demanda de dinero crecía al 50% de ese crecimiento del 10, 5% del PBI. ¿Qué significaba eso? Que el Estado japonés generaba un déficit a propósito del 5%
para emitir ese 5% y que la demanda de dinero que creció sea abastecida de la cantidad de dinero suficiente, porque si no la tasa de interés se dispara y me aborta el crecimiento. Entonces, ese tipo de cosas hay que verlo. Estoy hablando de Japón, no de la Argentina, ¿eh? Si nosotros hacemos eso acá, volamos por el aire. Por eso que cada cosa se mira técnicamente como corresponde. Bien, eh, acá tienen todo esto puesto un grafiquito que ya se los expliqué verbalmente. Lo otro que quiero mostrarles es de la política fiscal y la estabilización del ingreso. Bueno, generalmente nosotros cuando tenemos que el Producto Bruto está por debajo del PBI potencial y me genera desempleo, la teoría económica sugiere, no necesariamente hay que hacerle caso, pero sugiere una política fiscal expansiva. ¿Qué quiere decir eso? Bajar impuestos y subir gastos. Podés tener déficit y todo. Y si yo tengo sobreempleo, si estoy con la demanda agregada por encima de mi producto potencial, lo que tengo que hacer es una política fiscal contractiva. Lo más eficiente para trabajar sobre el empleo es la política fiscal, no la política monetaria. Lo vamos a ver dentro de 2 clases cuando veamos políticas económicas. En general, la política monetaria se usa para estabilizar el sector Porque externo, después se la la dan política una llamada fiscal para directa con la estabilizar el presencial empleo. que no tengo tipo ni siquiera un ¿Mm? poquitito de idea. O Bueno, sea, sé que está enorme, pero chicos, que mutíense, la por primera vez favor. que viene Tengo que salir de realmente. la pantalla, si no. Bueno, eh, acá vamos a ver los límites al gasto público. Oh, qué tema este. Miren, hay un grafiquito que se los quiero mostrar. A ver si no está por acá. Bueno, se lo voy a decir sencillo. Nosotros estudiamos en su momento, cuando vimos el ahorro, el concepto de excedente económico. Con el excedente económico, que es lo que yo puedo producir por encima del nivel de subsistencia, yo puedo ahorrar, puedo pagar impuestos o puedo mejorar mi consumo por arriba de la subsistencia. ¿Qué quiere decir? Y bueno, la subsistencia es un plato de ropa para zafar. Un consumo mejorado es irme a pasear al cine. Bueno, yo tengo que hacer un dilema, un trilema, porque tengo que dividir entre 3 cosas, tengo que dividir mi decisión. ¿Cuánto voy a bancar el Estado? ¿Cuánto voy a ahorrar para mejorar mi capacidad productiva? ¿Y cuánto voy a mejorar mi vida actual consumiendo mejor para ir al cine o irme de vacaciones? Esas son las 3 decisiones que se hacen con el excedente. Por lo tanto, de acuerdo al tamaño del excedente, el Estado, y esto es muy importante, puede tener cierto tamaño en la economía. No me importa la ideología que uno tenga. Esto es un tema de probabilidades, es un tema de posibilidades. ¿Lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Yo a mi familia le quiero dar lo mejor, lo llevo de vacaciones al fin del mundo. Fenómeno, pero ¿sabe qué pasa? Después miro mi sueldo, digo, no puedo ir ni a Chacomú. Entonces, iré hasta Chacomú, porque no la puedo llevar a otro lado. No es lo que hubiese querido, pero lo que hay. Entonces, en un país es lo mismo. Yo puedo decidir que quiero un Estado importante, sí, fenómeno, pero ¿qué excedente tenés? Por ejemplo, los países muy pobres apenas tienen excedente. No, un país africano está muy pegado al nivel de subsistencia de su PBI. No le sobra la guita. Entonces, si quieren tener un Estado importante, no lo pueden pagar. Entonces, ¿qué ocurre? Son los más subdesarrollados, quieren invertir en educación, quieren invertir en infraestructura, quieren invertir en industrialización y resulta que no pueden recaudar impuestos porque la gente no vive ni siquiera en el capitalismo, son tribales. Entonces, obviamente, fracasan y tienen un déficit fiscal enorme y se terminan endeudando y en deuda externa, devaluación, deuda externa, más empobrecimiento. Entonces es terrible. No podés tener un Estado importante cuando no tenés excedente económico. Miren, Brasil tiene un país que es de perfil socialista, izquierdista, Partido de los Trabajadores, gobierno de Lula es el presidente. Hizo muchísimos esfuerzos fiscales, sacó 80 millones de brasileños a lo largo de su vida de la pobreza extrema y lo llevó a la clase media. Fíjense si logró cosas en Brasil. ¿Saben cuánto es el tamaño del Estado en Brasil? El 15% del PBI. ¿Por qué? Pues como decía Alberto Fernández,
La gran mayoría salió a la selva, todavía está en la selva. Entonces, esa gente está excluida del mercado y no te genera excedente, está a nivel de subsistencia. Entonces, ¿qué Estado querés tener? No lo podés, tenés un límite al tamaño del Estado. Argentina, para poder crecer, tiene que mantener una tasa de inversión determinada, que la vimos en la clase anterior, hace 2 clases, y esa tasa de inversión sale del ahorro que sale del excedente. Por lo tanto, si yo tengo un Estado que vaya en un tamaño mayor al 25 o 30% del PBI, me estanco y no puedo crecer más. ¿Por qué? Porque me come la tasa de inversión. La gente se me escapa del país. Entonces, esto es lo que termina ocurriendo. Vos no podés tener un Estado de mayor tamaño que podés pagar. Me dice, bueno, pero Alemania tiene un Estado del 50% del PBI, Finlandia, Suecia están en el 47, 51. Sí, pero son países que tienen un PBI por habitante que es casi, los finlandeses casi $80.000 por habitante. Y los alemanes están arriba de los 50 y pico mil por habitante. Si de ninguna manera nos podemos comparar, porque nosotros estamos en 12.000 a $13.000 por habitante. Entonces, nuestro excedente no da para un Estado tan grande. Sin embargo, en la primera clase vimos que nuestro PBI por habitante se derrumbó hace una década que venimos cayendo, le mostré un tobogán en el gráfico, y eso qué se debía, y se debe justamente a que en toda esa década, como le voy a mostrar ahora, nuestro PBI, en nuestro gasto público por PBI, llegó a ser el 47% del PBI, como si fuéramos Alemania, y nosotros no somos Alemania. Argentina crece a tasas que pueden ir del 2 al 4,5, 5%, con un Estado no mayor al 30% del PBI. Y eso es grave, es un tema de posibilidades, no es un problema ideológico. Cualquier político que le prometa el paraíso por encima de estos niveles de gasto, con esta estructura, nos colapsa el país. Así como les digo esto, lo digo que llevarlo al 25% en este momento es un suicidio también. No se puede hacer un ajuste de 10 puntos. En este momento, con todo lo que hizo el gobierno anterior y bajamos del 47 al 35. Ahí estamos. No estamos tan lejos. Bien, esos son los límites del Estado. Los límites al endeudamiento, miren, si la deuda crece, la cantidad de guita que tengo que gastar para mantener la deuda son intereses. Y es cada vez mayor la participación de los intereses. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer cuando me planteo mi programa económico, que ahora se está negociando con el fondo, esto mismo, es cuál es el resultado primario que yo tengo que tener en una economía para no incrementar mi tamaño de la deuda. ¿Qué quiere decir? Que la deuda que yo tengo a través de mi actividad genere la guita suficiente como para bancar esos intereses. Y para esto hay una cuenta, una fórmula, que yo ya las deduje acá en el PDF, pero le voy a dar el resultado para no perder el tiempo. El resultado primario que yo tengo que tener respecto al PBI, participación del PBI, acá está en el grisado, este resultado primario tiene que ser al stock de deuda respecto al PBI multiplicado por la tasa que pago por la deuda en dólares menos la tasa de crecimiento. Entonces, al momento que hicimos este apunte, hoy no está más esto, pero tampoco es muy diferente, cambia todos los meses. Pero si nuestra deuda respecto al PBI es el 90% del PBI, que no está muy lejos, nosotros estamos entre el 90 y el 110%, vamos fluctuando. Si esa es nuestra deuda respecto al PBI, en Estados Unidos el 350, para que tengan una idea, lo van a ver para el segundo parcial, y pagamos una tasa de interés externa, de la deuda externa, del 4% en dólares, y crecemos al 2,5%, ¿eso qué quiere decir? Que podemos tener un déficit fiscal de hasta 1,3% del PBI. Ahí tienen un ejemplo de cómo puede ser. Esto es la relación para poder pagar esto. Perdón, un déficit, no, un resultado primario. Necesito de 1,35% del PBI. ¿Qué te está pidiendo el fondo hoy? Que tengas 1,30, así que no está lejos de esto. Me le dice que va a sacar en 1,60. Bueno, veremos.
Pero esa es la cuenta que se hace. De ahí salen esos números. Esta cuentita, agéndensela, les va a ayudar mucho. Resultado primario sobre PBI que vos necesitas para no crecer la deuda, tiene que ser deuda sobre PBI multiplicado por el diferencial entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento. Si vos creces mucho, podés absorber una tasa mayor o podés absorber una deuda mayor. Y hasta podés tener déficit y no aumentar tu deuda porque estás creciendo, porque el PBI está creciendo. Por eso se habla de crecer, de pagar con crecimiento siempre. Bien, acá me pregunta la cuestión de la cesación de pago, que se llama default. Cuando un gobierno no puede pagar su deuda, no la puede honrar, entra en default. Argentina estuvo en default muchas veces. Es más, cuando hicimos este apunte, Argentina estaba en default selectivo. ¿Qué significa default? Hay muchas clases de default. Puede tener un default parcial, le pago a unos sí y a otros no. Default total no le pago a nadie, ni al Fondo Monetario. Argentina entró en default parcial cuando salió de la convertibilidad en 2002 y no le pagó a los acreedores privados y estuvo 3 años sin pagarle, pero sí le pagó el fondo. Ahí tienen un default. Después podemos tener un default selectivo. Por ejemplo, yo te estoy debiendo, pero bueno, a este tipo de acreedores le pago y al otro le renegocio. Entonces, en el medio quedo en default hasta que se cierren esas negociaciones. La otra es que mientras esté negociando, estoy en una situación intermedia, se llama standstill. Es decir, me detengo y espero hasta tanto. Ese tipo de cosas, ahí se están en el apuntecito, lo tiene marcado, son las formas que puede quedar un país. Por ejemplo, Argentina tuvo un default selectivo en el gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque cuando la Cunza fue ministro de Economía, defaultió los bonos en pesos. ¿Eso qué quiere decir? No dijo la palabra default, dijo reperfilé. ¿Qué hizo? Vencían en marzo y les pagó en septiembre o en octubre a los bonos. En el mercado financiero eso es default. Él le puso reperfilar la fecha de vencimiento, pero fue un reperfilamiento unilateral. Por eso te bajaron la puntuación en todos los mercados internacionales, porque técnicamente estabas en default. Bien, para que tengan los términos, qué significa todo esto, porque me lo pide el programa, lo tienen que saber. Por último, les puse acá una estadística, un gráfico, que es de la Fundación Mediterránea, no lo hice yo, lo hizo Cavallo, el equipo de Cavallo, que midió el gasto del Estado, el total del gasto del Estado y el déficit fiscal. De manera que el gasto del Estado está en la línea negra, el déficit fiscal está en rojo. Entonces, me interesa que vean los puntos de mayor gasto del PBI en Argentina. 1946, cuando llegó Perón, se fue a 45 puntos del PBI, con un Estado, una Argentina mucho más chica que hoy. Por eso colapsó el gobierno, enseguida se quedó sin reserva. Cuando Perón llegó al gobierno, sobraba el oro del Banco Central, no había dólares todavía, había oro y libras esterlinas, y al año no quedaba un mango, porque se pagó un gasto público y fíjense que el déficit fiscal llegó casi al 15% del PBI en ese año. Fue el año que hicieron todos los derechos sociales y todo, pero era insostenible a lo largo del tiempo. Por eso con el segundo plan quinquenal Perón hizo una política de ajuste. Si ustedes se fijan en la curva, el nivel de gasto público no hizo más que caer durante todo el segundo gobierno de Perón y sobre la Revolución Libertadora siguió cayendo después. Después, ¿qué tenemos acá? Tenemos los años de plomo, la dictadura militar y la caída del gobierno democrático, también son picos, no de gasto público. Fíjense, el gasto público estaba en 25 puntos del PBI, se empezó a desmadrar con la dictadura, que lo llevó a más de 30, pero tampoco era para tanto, pero había déficit fiscal importante. Quiere decir que la recaudación no existía porque teníamos el problema de la inflación. Es decir, es la primera y única vez en la historia de la humanidad que un país durante 10 años tuvo inflación de más del 1000% anual. Esta era la inflación que convivíamos en Argentina, 30% mensual. Y esto vivimos 10 años así, hasta que el plan austral de Alfonsín Insurril lo logró estabilizar.
Eso sí, terminó en la hiper en el 89 por otros motivos, no por el plan austral. Pero el hecho concreto es que el gasto público, fíjense, históricamente, si ven la línea de arriba, no supera el 30%, salvo, estamos hablando desde 1949, hasta ahora muy pocas veces superó el 30% del PBI. ¿A dónde se produce el desequilibrio? En el 46, y fíjese después cuándo, 2010 en adelante, 2009, 2010, que coincide con el gráfico anterior que le mostré las barritas azules con el déficit primario y el déficit financiero, que obviamente, fíjense lo que es, los gobiernos de Cristina dispararon el gasto público a las nubes, otra vez a un nivel del 47-48% del PBI. Y les aclaro, esto es un gráfico que termina en el 2015, pero en el gobierno de Macri se agravó, continuó. Esto no se resolvió nunca. Esto empezó a bajar en el último año de Alberto Fernández. Si el gráfico continuara, el que hizo este ajuste fue Massa. Y después Milei. El ajuste empezó en el 2023 y no paró. 2022 empezó. Ahora, fíjense que hay un paralelismo. Mientras más crece el gasto, el gasto público, se empieza a disparar también el déficit. Ahora, fíjense los años, como les mostraba hace un rato, el primer gobierno de Néstor Kirchner, tenían superávit fiscal. Es decir, fíjense la línea de cero y tengo varios años por debajo de cero en todo ese periodo. Todo este periodo tuvimos, ¿qué quiere decir? Si el déficit lo mido como resultado negativo, si estoy debajo de cero, el déficit quiere decir que tengo superávit. Ahí tienen las tendencias estadísticas. Yo les muestro los gráficos, que ustedes los vean, porque una cosa que te lo cuente y otra cosa que vos lo veas. Y después, acá muestra un poco las tendencias en los cambios del gasto público. Le decía que el gasto público, le hicimos una clasificación cada 10 años, para que ustedes lo puedan ver. Uno en 1980, uno en 90, otro en 2000, otro en 2010. Acá me quedé, me sacó el gráfico, así que está más adelante. Bien, cuando yo les muestro esto, van a ver unas tendencias que son terribles, nada más que la tendencia, les muestro. El gasto social del Estado, en 1980, en plena dictadura militar, llegaba al 14,51. Hoy está en el... Espera que voy a correr esto, a ver cómo hago para que no me joda. Ah, no, hice todo mal. Ahí está. Bueno, a ver, el gasto social, fíjense, lo tengo en el 30% del PBI. Se duplicó, sobre todo a partir de que, fíjense, hasta el 90 era el 18, sí, mejoró el perfil. Pero ¿dónde empieza a deteriorarse la situación? Desde el 90 en adelante. ¿Y por qué aumenta el gasto social tanto del 90 en adelante? Porque se deterioró el sistema productivo. Ahí aparecieron los desempleados estructurales, los planes jubilatorios y todo ese tipo de problemas. A medida que se termina el empleo, lo que hay que tener es a la población tiene que comer de algún lado. Y esto llevó al estancamiento, por otra vez, la confrontación social. Estos son consecuencias. Ahora, fíjense, la dictadura militar, como les decía hoy, gastaba en educación, por ejemplo, el 2,99% del PBI. Y ahora, en la última etapa democrática, en 2017, por ejemplo, gobierno de Macri, estábamos en 6,28. En el 2010 con Cristina 5,60. Se duplicó. Igual que se duplicó el gasto en justicia y se bajó el gasto militar. Y un gasto que aumentó muchísimo, bueno, muchísimo, fíjense, va a ser el gasto en jubilaciones. A ver, ¿dónde está el gasto en jubilaciones? Educación, salud, educación. Acá está. El gasto en jubilaciones, previsión social, acá lo tenemos. Del 5% del PBI, lo marqué en amarillo para acordar, al 11,86, se duplicó.
Por eso es que prácticamente la mayoría del crecimiento se explica por la expansión del gasto en la educación, la expansión del gasto en salud y la expansión del gasto en jubilaciones. Y acá al final le puse un análisis de la composición de la deuda del Estado. A ver dónde está. Acá tienen la distribución del gasto público consolidado por finalidad. Eso después mírenlo, porque escapa la teoría, es para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Y le hicimos un análisis al final de la clase, no voy a tomar estadísticas, sobre lo que significa acá tenemos una evolución de la deuda en la Argentina. Fíjense cómo va creciendo exponencialmente. Del 2004 en adelante, a medida que aumenta el déficit, va subiendo la deuda. Van de la mano. Y obviamente, cuánto de esta deuda es externa, cuánto es interna, cuánto es en pesos, cuánto es en dólares y cómo se negoció. Les aclaro, la Argentina estaba en default en el año 2019-2020. Se salió de ese default y había un crédito con el fondo que no se podía pagar y se refinanció en el año 2022. Y eso se refinanció, que es el que ahora están cambiando en la negociación de la semana pasada. Y por el otro lado, se le negociaron a los acreedores privados los vencimientos que tenían y se les reperfiló, no de prepo, sino en el primer año de la gestión de Martín Guzmán en el ministerio, se renegoció toda la deuda privada y se renegoció también la deuda privada local en pesos. Y lo que se empezó a acumular son cada vez más deuda del ELIC y del Banco Central, que eso lo vamos a ver en la clase pertinente. Bueno, chicos, yo acá les termino la clase porque todo esto pueden leerlo tranquilos, ya son las 10 de la noche. Así que vamos a dejar de compartir la pantalla. Y les voy a cortar la grabación. Y si quieren hacer preguntas, no hay ningún problema. Yo estoy igual. Una persona Recording stopped. ¿Hay alguna pregunta para hacer, chicos? No, profe, por ahora no. Bien. Bueno, yo en un ratito dejo compilando y le subo la grabación. ¿Mm? Bueno, gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta Gracias, luego. profe. Chao, Nos profe, vemos. buenas noches. Hasta luego.